Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Hola, profe. Hola, vamos a comenzar. La clase está siendo grabada, por si acaso. Bien, comencemos. Espero que todos estén bien. Faltan un par de sus compañeros para que se incorporen. Le damos la bienvenida también a Esteban Riquelme, que se incorporó ahora al curso nuestro. Él estaba inscrito en el vespertino. Y eso nos hace tener números pares en el curso. Y así podemos formar parejas, digamos, para que puedan trabajar en dúo, en los casos. Sobre eso, quiero comenzar diciéndoles que les subí un caso al aula, no sé si lo vieron, una tarea, que está en directa relación con los temas que ustedes les pedí que trajeran alguna información respecto de las instituciones internacionales que emiten normas contables financieras. El caso se lo subí ahora al mediodía y tienen plazo para hacerlo hasta el próximo miércoles. Veamos el contenido. Y ahí ustedes me hacen consultas si... ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Sí, se ve. Ya. Fíjense en lo que dice. Dice, caso organismos internacionales que emiten normas de contabilidad. Objetivo, conocer las características, funciones, estructura, sede, ámbito de acción y tipos de normas que emiten diversos órganos internacionales. Yo les puse aquí 5 organismos internacionales. El primero es el JASI y el JASB, ¿cierto? International Accounting Standard Board, que es el que emite las normas NIF. El segundo, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, el FASB, y su relación con los US GAAP. El tercero, la Federación Internacional de Contabilidad, que es el IFAC. El cuarto, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, el IPSAS-B, que depende del IFAC. Y 5, el famoso AIPA, el American Institute of Certified Public Accounting. Es AIPA, norteamericano. Les puse ahí algunas indicaciones. El trabajo debe entregarse en formato Word, Times New Roman 2, en no más de 10 páginas. Y será trabajo compartido entre 2 alumnos por cada entidad. En ese momento todavía no se incorporaba Esteban, entonces le puse ahí que como el curso es de 9 alumnos, un grupo podrá ser de 3, quienes tomarán 2 entidades a menos que uno de ellos decida trabajar solo. Pero ahora queda zanjado, como son 10, 5 grupos de 2, o 5 parejas, mejor, 2, no sé si forman un grupo, ¿ya? Para que puedan trabajar en cada uno de estos temas. Entonces me gustaría saber los nombres de las personas por cada tema. El otro día terminamos la sesión en que se le asignaron algunos trabajos y que ustedes iban a traer para ahora, y ya se habían tomado algunos de estos mismos temas. Entonces la idea es que ustedes los puedan complementar, ustedes mismos los que... Por ejemplo, ¿quiénes tomaron Yasmín? Me parece que Miguel... con Natalia Cerón, parece que tomaron ese. El No, número profe, 1. yo tomé el FASB. Yo tomé el FASB. ¿Quién tomó el 1? Yo, profe. La Bárbara. ¿Quién es? ¿Valeria? Y Bárbara. Y Bárbara. Y Bárbara. Ya, ustedes tomaron los 2 primeros, digamos, ¿cierto? Sí, nosotros tomamos los 2 primeros. Ya, perfecto. ¿Quién tomó el FASB? Yo, profe, Natalia Cerón con Estados Unidos.
Natalia con Zúñiga, con Nicolás. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. El IFAC. Yo, profe, con Natalia Morales, Ya. ¿Y tú eres? Miguel Guajardo. Miguel. El IPSAS-B. Ese lo tenía yo, Javiera del Río. Tú eres Javiera. Sí. Ya. ¿Y el AIPA? Yo, Nada. profe, Mauricio Quispe. Ya. Bueno, están entonces los mismos. Bueno, obviamente les voy a pedir ahora que me cuenten cómo les resultó la investigación que hicieron, pero sin perjuicio de eso les voy a pedir que complementen la información porque ahí hay hartas cosas, entonces ustedes pueden ya preparar un pequeño trabajo en que indiquen cuál es la estructura, dónde tienen sede, cuáles son las características y funciones, el ámbito de acción, vale decir, qué áreas cubre y qué países cubre, y los tipos de normas que emiten, porque les voy a mostrar en una lámina en una de las presentaciones, para facilitarles un poco el trabajo, les voy a mostrar en una lámina, en una de las presentaciones, algunos de los tipos de normas que emiten todos estos organismos. Ya sabemos que el JASB emite las NIF, ¿cierto? Y el JASI emitió las NIC, pero esos están relacionados, son como uno solo. Y que uno proviene del otro, el JASB proviene del JASI. Por lo tanto, uno solo. Le hago una cosa. Sí, dime. Yo y Claudio Palomino vamos a trabajar juntos y quería saber si es que, porque me dijo que tenía el tema del SEC, si es que lo puede validar, si es que así. Del SEC. Ah, sí. Sí. Es que les di el SEC el otro día también. Claro, ese faltaba. Ah, ya, okay. Yo voy a trabajar con Claudio Palomino, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, gracias. Ya. Entonces, les queda claro el contexto del caso. Entonces, yo les di plazo de entrega, creo que una semana es suficiente. Ustedes pueden encontrar bastante información. Si cualquiera consulta me la hacen llegar sobre cada uno de estos organismos. Y bastante información, ustedes se deben haber dado cuenta ya. Bueno, y el último párrafo ahí, bórrenlo desde el curso de 9 alumnos, digamos. Esa parte la borran. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces con este caso? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, les voy a mostrar. Fíjense ustedes que ahí en esa lámina, ¿la están viendo? Sí. Ya. Ahí aparecen distintas normas que son emitidas por los diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, quienes tengan el AIPA deben saber que estas emiten este tipo de normas, ¿ya? Esas que estoy marcando ahí, APB, ARB y SAS. Estas son de auditoría, son normas de auditoría, ¿ya? Las SAS. Ustedes refiéranse solamente a las normas contables emitidas por el AIPA, ¿ya? Y ustedes pueden ver, estas están en las siglas en inglés. Ustedes las pueden buscar, entren a la página del AIPA y buscan estas y se van a encontrar ahí con un montón de normas que están muy relacionadas con los US GAAP, en definitiva. Igual que el FASB. No, esas no están relacionadas con el sí, sí, el AIPA sí, pues el AIPA y el FASB son norteamericanos. De igual forma, las emitidas por el FASB, que son las ASC, ASU, FIN y SFAS, son todas contables también, y tienen algunas diferenciaciones hacia quienes van dirigidas, pero son normas muy similares. Y también están relacionadas con las US GAAP, que son los principios de contabilidad general de los Estados Unidos. Luego las del JASB ya las conocemos,
pero a las famosas NIC y NIIF agregamos las IFRIC y las SIC por las siglas, y estas son nada más que interpretaciones. Las SIC son interpretaciones de las NIC, ¿ya ven? Y las IFRIC son interpretaciones de las NIIF, pero tienen la misma fuerza cuando se emiten de una norma, ¿ya? Para que lo tengan claro. Bueno, y el IFAC emite normas contables. Yo aquí menciono, estas son normas internacionales de auditoría, el IFAC, pero emite también normas contables. Y además emite las normas de contabilidad del sector público, el IFAC. Entonces ahí en esa lámina les doy alguna pauta. Los que tengan estos temas se pueden guiar un poco por esa. En esta presentación que es de la clase pasada, la última lámina era esa. ¿Ya? Que no se las he subido al aula todavía, parece. Pero ahora se las voy a subir hoy día. ¿Está claro? Recuerden que esta clase, la clase anterior versó sobre, ¿cómo se llama? Armonización, normalización contable fundamentalmente. Bueno, para continuar, me gustaría saber cómo les fue con los trabajos que quedaron ustedes de efectuar esas investigaciones. ¿Quién me podría plantear respecto de cada uno de sus temas? Profe, ¿Sí? con Valeria nos tocó el ASC y el IASB. B, ¿sí? Ya. De lo que nosotras encontramos, primero buscamos como la historia un poco, de ¿Ya? qué, ¿Sí? Me de parece dónde bien. venían, ¿sí? La primera, la IASC, fue fundada en 1973 Sí, en Londres. claro. Y la segunda, la IASB, fue fundada en el año 2001, Sí, también en Londres. sí, exactamente. Los objetivos de la IASC que encontramos es que era desarrollar un conjunto de normas contables que se pudieran aplicar de forma global Ya, y a la vez que permitiera que la presentación de los estados financieros fuera como de alta calidad, que se pudieran comparar, sí, fueran comprensibles y hubiera transparencia en los estados financieros. ya, exactamente. Exactamente. ¿Qué más? También encontramos que la ESC, Sí, o sea, la ESB, no, claro, fue producto de un replanteo por parte de sí, la ESC por su objetivo. En sí es como que se reformularon su objetivo y crearon sí, la ESB en claro, el 2000. Claro, se plantearon su objetivo en el 2000 y lo dieron por hecho en el 2001. exacto. Y bueno, a rasgos más generales, la ESC fue la que emitió las NIC hasta el 2001 y Sí, después del 2001 la ESB fue la encargada de emitir las NIF, que son de información financiera. claro, También dentro de sus objetivos era desarrollar las normas contables para que se utilizaran de manera internacional. En esas pautas era como más, tenían que promocionar esa norma y su aplicación y lograr que las pequeñas y grandes empresas a nivel internacional, sí, como ya sean las empresas y los mismos interesados en la economía, en hacer negocios a nivel internacional, tuvieran facilidades para tomar decisiones económicas y financieras. Entonces, lo que perfecto. ellos hicieron fue como converger las pautas que tenía cada país Sí, y las internacionales perfecto. para buscar como soluciones más viables a la toma de decisiones. Exactamente. Eso es lo que encontramos en resumen. Sí. O sea, fueron una serie de procesos de convergencia que se hicieron a nivel internacional,
que fueron adoptando estas normas. Me parece muy bien lo que ustedes obtuvieron y que lo pueden complementar con el tema en el trabajo, con más detalle, pero justamente creo que resumen muy bien lo que es ese organismo, porque efectivamente hasta el año 2001 la IASI emitió las famosas normas internacionales de contabilidad que ustedes conocen, las NIC, y de ahí para adelante, cuando se transformó en JASB, comenzaron las NIF, y comenzaron también a aplicarse en forma masiva en el mundo. Empezaron los procesos de convergencia, como lo vamos a ver más adelante en la presentación que tengo preparada para hoy, con respecto a las NIF. Comenzó en Europa todo este proceso y de ahí se fue desparramando, digamos, hacia el resto del mundo, y entre ellos Chile. No todos los países han convergido a IFRS, hay muchos países que todavía no lo hacen, tienen sus propias normas nacionales, incluyendo Estados Unidos, que confía mucho más en sus principios de contabilidad generalmente aceptados, los famosos US GAAP. Pero hay un grado de similitud entre ambos, no es que estén en conflicto. Así que me parece bastante bien, muy, muy claro, Bárbara y Valeria, el resumen que hacen de lo que es esa entidad. Así que muchas gracias. Ya, profe. De acuerdo. Sigamos. ¿Quién sigue? Natalia, Miguel, Javiera, Mauricio, Nicolás. Natalia. Yo, profe. Sí. Hola, Natalia. Nosotros hicimos del FASB. Hola, profe. Hola. El FASB es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, que es una organización designada del sector privado. ¿Ya? Y establece normas de contabilidad e informes financieros para las empresas públicas y privadas que sean sin fines de lucro y que siguen los principios de la contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, o sea, el US GAAP. Claro. Su misión es establecer y mejorar las normas de contabilidad e informes financieros para proporcionar información útil a inversores y otros usuarios que necesiten esos informes. Y además para educar a las partes interesadas para comprender y utilizar de manera más efectiva esas normas. Ya. La Comisión de Bolsa y Valores, o sea, la SEC, Sí. estándares contables para las empresas públicas. Sí. La SEC es como la... Sí, dime, Natalia. Y el FASB dice que está trabajando con el ISB en una iniciativa para mejorar la información financiera y la comparabilidad de los informes financieros a nivel mundial. Sí. Claro, eso demuestra que están trabajando siempre para poder superar el hecho de que Estados Unidos no ha convergido a IFRS, pero las normas que emite, las normas que tiene, tratan de manejarlas de tal manera que puedan hacerlas compatibles con la IFRS en cuanto a su estructura y la información que genera. Profe, además contamos que en Estados Unidos, fue creado en Estados Unidos en el año 1973. Sí. Y uno de los aspectos más importantes del FASB es la independencia. Por eso los miembros de su staff tienen como obligación de desvincularse de otras empresas o instituciones para así servir e incorporarse a la Junta. Perfecto. Mientras que el staff tiene un personal de alrededor de 600 profesionales, cada uno tiene una importancia como inversionistas, son contadores, saben sobre finanzas, y el personal trabaja directamente con la Junta. Llevando a cabo una investigación a través de una mesa redonda y un análisis a través de comentarios orales y escritos. Ya. Perfecto. ¿Qué otra información sobre el FASB?
que tiene distintas utilidades, principalmente mejora la utilidad financiera, mantiene los estándares actuales para reflejar los cambios en los métodos de hacer negocios, promueve la convergencia de las normas internacionales, mejora la común comprensión de la naturaleza y los propósitos de la información. Además, espérense un poco, por favor. Sí, no, sí. Calma. A mí me interesa que en general todos ustedes internalicen cuáles son las principales entidades financieras internacionales que emiten normas, porque como producto del curso podemos sacar un instrumento, un documento a fin de semestre, que sea un aporte del curso, hecho por todos ustedes, ¿cierto? Y que quede a disposición de la universidad, digamos, en que se hace una visión más o menos amplia de cuáles son las características de cada organismo regulador internacional, porque todo esto lo podemos ir complementando después con otros temas. Por ejemplo, viene todo el tema de la ley Sarbanes-Oxley, o ley SOX, que también tiene algún grado de relación con esto mismo, que también lo vamos a ver en algún minuto, con mayor detalle. Y están muy relacionadas con las normas. Y así también otros organismos. Pero estos son como los más esenciales para los temas nuestros. Así que, Nicolás, Natalia. No, lo que pasa, profe, es que encontramos cómo normalizar, cómo es la normalización a través del FASB, pero tiene muchos pasos, entonces no sabía cómo resumirlo. Ah, perfecto. Sí, bueno, eso lo puedes ampliar en el trabajo. En el trabajo para el miércoles, digamos, puedes poner alguna información adicional. Ahí lo pueden ampliar, pero en términos generales, lo que ustedes han planteado recoge bien lo que es esa institución. Me parece bien. Que quede claro que ustedes mencionaron la SEC también, ¿cierto? Y que me parece que Claudio Palomino lo había tomado, que su sigla es Security and Exchange Commission, pero es Comisión del Mercado de Valores, ¿no es verdad? Norteamericano. Esa SEC, para conocimiento de todos, es el equivalente a nuestra Comisión para el Mercado Financiero, o a nuestra ex Superintendencia de Valores y Seguros. Así que, para que ustedes sepan, ese es un organismo equiparable a nuestra CMF. Y esos organismos, igual que la CMF nuestra, emiten también muchas instrucciones y normativa contable y financiera. Nosotros vamos a ver en el transcurso del semestre cómo la CMF emite normas sobre distintos temas contables. Es un organismo importante en nuestro país. Bueno, y la SEC hace lo mismo en Estados Unidos, por lo tanto tiene un grado de relevancia y de importancia en la economía norteamericana que la hace importante de conocer y de destacar. Y por eso el FASB es un organismo emitido desde la SEC. Sí, seguramente ustedes lo vieron ahí eso. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Es un organismo que la SEC lo crea, digamos. Así que, perfecto, Natalia y Nicolás. Gracias. Vamos a otro. ¿Quién sigue? ¿Miguel? Sí, profe, nosotros nos tocó, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Tú estás con quién? Hola, con Natalia Morales. Con Natalia, perfecto. La otra Natalia. Sí. Natalia Morales, perfecto. Los escucho.
Nosotros nos tocó averiguar de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, ya. ¿Sí? La Organización Mundial para los Profesionales de Contabilidad. Perfecto. Se fundó en 1977 y la misión es poder servir al interés público, fortaleciendo de forma continua la profesión contable en el mundo y contribuyendo al desarrollo de las economías internacionales fuertes. Perfecto. La IFAC cuenta con diferentes consejos que son independientes, que emiten normas con ayuda de grupos consultivos, que se dividen en 4 grupos, en 4 consejos. Uno es la IASB, pero que no es la misma IASB de que emiten las NIF. Esta es con 2 A, que es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento, que, por ejemplo, si se quiere profundizar sobre temas de auditoría, como consejo sobre el juicio profesional o cómo dictaminar un examen, se va a este consejo. El otro es el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Formación de Contaduría. El tercero es el ISBA, que es el Consejo de Normas Internacionales de Ética para los Contadores, como por los principios de ética, que es la integridad, independencia, escepticismo profesional. Cuarto es el IPSASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Exacto. Exacto. Claro, hay una de tus compañeras que tiene justamente el IPSAS-B, que está relacionado con el que están viendo ustedes, el IFAC. ¿Qué más, Miguel y Natalia? Que los consejos independientes de emisión de normas entregan liderazgo a la profesión mundial de la contabilidad a través de búsquedas continuas de mejoras relacionadas a la calidad de la auditoría y a la administración financiera, además que entrega los valores acordes a la profesión para asegurarse de atraer principiantes de alto calibre. También contribuye a la eficacia de la economía global a través de la mejora de la confianza de calidad y confiabilidad del reportaje financiero, entrega servicios proporcionados de alta calidad por los miembros de la profesión de la contabilidad y mediante las normas internacionales de control de calidad. Pero se fijan ustedes que tiene un mix de normas. Control de calidad, por ejemplo, hay temas de auditoría, temas del sector público, aseguramiento de calidad, que hay otro de los organismos que mencionó Miguel hace un rato. En fin, es un organismo bastante amplio que reúne, se supone, todos los organismos relacionados con la profesión en el mundo. Debería ser el organismo superior de la profesión a nivel mundial, digamos. ¿Qué otra opinión tienen respecto de ese? Es que al menos nosotros hicimos una comparación con las NAGAs, porque cuando estábamos buscando información, las NAGAs igual hablan sobre auditoría, sobre la ética, y también en una parte habla sobre la empresa pública, que es la SAS, si no me equivoco. Pero las NAGAs solo se aplican con obligatoriedad a los auditores externos. En cambio, la IFAC la pueden aplicar a auditores, la usan contadores independientes, de la industria, del comercio, del sector público y hasta la educación. Y también, son bastante. También establecen grupos para tratar temas relacionados con actividades de pequeño y mediano tamaño y pequeña y mediana entidad, que son las pymes, además de países en desarrollo. Perfecto. ¿Qué más, Natalia? ¿Ibas a decir algo? No, es que el comité también apoya prácticamente a las FPMT como guía de implantación, recursos web de temas como implantación eficiente de las normas internacionales y gestión práctica competente. ¿Qué es cuánto dijiste, la FPMT? FPMT, no, se me perdió. Ay, no lo encuentro. La fundación. Debe ser algún organismo interno de Estados Unidos. Sí, no, espera.
Oh, profe, se me perdió el... Ya, pero en esencia, ¿cómo podrían resumir ustedes este organismo? Porque es un organismo importante el que están viendo. ¿Qué conclusión sacarían ustedes? Que es una... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Que es una organización mundial para la profesión del contador y sirve como interés público. O sea, que no es solo para alguna parte, sino que para todos los contadores. Ya, perfecto. O sea, FPMT es la firma de pequeño y mediano tamaño. Ya. O sea, te fijas que abarca todo el tipo de empresas, de todo nivel. Bueno, todo eso ustedes lo pueden plasmar en el trabajo para el miércoles. Que obviamente va a tener una calificación y todo. Sí, me parece muy bien el resumen que acaban de exponer. Gracias, Miguel y Natalia. De nada. ¿Quién más? ¿Javiera? Sí, profe. ¿Tú tienes? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Ah, ya, el IPSAS-B. Sí. Tengo más o menos como los objetivos y lo que hacen, que es desarrollar normas internacionales de contabilidad, pero dirigidas exclusivamente al sector público. Claro. Como gobiernos y empresas públicas alrededor del mundo. Sí. Trabajan con dos áreas principales, que la primera es que desarrollan las normas financieras y de contabilidad, y también otros reportes que tienen el objetivo de, por ejemplo, fortalecer la gestión de las empresas, ayudarlo en las tomas de decisiones, entre otros. Sí. Y la segunda área que trabajan es que crean conciencia de las normas y los beneficios que pueden tener las empresas para cuando las adoptan. Claro. Que, por ejemplo, mejoran la calidad de la información, la transparencia, pueden generar como homogeneidad entre los países, entre las empresas, para poder comparar la información. Así es. Pero es más que nada dirigida solo al sector público. Sí. Sí, ese es un consejo de normas solamente para el sector público, por eso se llama consejo de normas para el sector público. Sí. Efectivamente, ese depende del IFAC, que es norteamericano, pero tiene su sede en... ¿Pudiste ver dónde tiene la sede el JASB? Lo que pasa es que encontré en la página, que está en inglés, que tiene... Ahí en español también, ¿eh? Sí. Sí. Tienen hay como distintas personas o países que los financian, pero no vi como la sede. Vi que le financian del gobierno de Nueva Zelanda, de Canadá. Claro, bueno, está financiada por aportes de distintos gobiernos que adoptan estas normas, pero la sede la tienen en Suiza, por si acaso. La sede está en Suiza. Este tema lo conozco bien porque aquí en Chile ya se produjo el proceso de convergencia a la NIC-CP, eso españolizado, Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, y la Contraloría fue el organismo que encabezó el proceso de convergencia. Ahí me tocó trabajar a mí en eso e incluso efectuar capacitación y preparar una serie de documentos en ese tema, así que lo conozco, y para mayor entendimiento son muy similares a las IFRS. Yo diría que tienen una equivalencia, diría yo, de un 80%. Incluso si tomamos algunas normas mano a mano, por ejemplo, propiedad, plantilla y equipo, por ejemplo, que en la NIC 16, en la IFRS, y tomamos la NIC CP 17, del sector público, y las leemos línea a línea y son casi igual. Así que
ese tipo de normas, hay muchos países que están convergiendo, faltan muchos todavía, aquí en Latinoamérica no sé si han convergido todos, pero lo que se busca justamente es la armonización contable entre distintos países, porque hasta hace un tiempo cada cual tenía su propio sistema y hay muchas dificultades. ¿Qué más, Javiera, me puedes aportar? No, para complementar lo que dije, es que, por ejemplo, para las empresas públicas que tienen como sedes y empresas alrededor del mundo, esto es súper importante porque así pueden ir comparando la información entre las empresas. Exacto. Ahí se puede producir la armonización contable, ¿cierto? La normalización es al interior de cada país. Vale decir, por ejemplo, Chile adopta las NIC-ST, ahí se produce un proceso de normalización. ¿Pero para qué? Para tener un mecanismo de armonización con otros países. Para que se entienda la diferencia entre armonización y normalización, que son temas que a veces se confunden. Sí. ¿Eso es todo, Javiera? Sí. Ya, muchas gracias. Mauricio. Me parece que falta, Mauricio. Sí, profe. A mí me tocó el AIPA. Ya. Interesante organismo. Sí, fue fundado en 1887. Es el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Es la organización nacional profesional de contadores públicos autorizados en los Estados Unidos. Así es. Es la asociación que tiene una mayor cantidad de miembros del mundo que en representación de la profesión contable, con más de 400.000 miembros en 145 países. El AIPA se encarga de la elaboración y el establecimiento de normas éticas para la profesión y de normas de auditoría en los Estados Unidos, para sociedades anónimas de responsabilidad limitada, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro, federal, estatal y los gobiernos locales. Sí. Así es. Su sede efectivamente está en Estados Unidos. Tiene distintas sedes en distintos estados de Estados Unidos. Algunas son en la ciudad de Nueva York, Washington, D.C. y Durham. Ya. En cuanto a los temas de normas contables, ¿emite normas contables? Yo tengo aquí, profe, que en enero del 2012 el AIPA formó una empresa conjunto con el Instituto de Contadores de Gestión, que es el CIMA. Ya. Produjo el Chartered Global de Gestión Contable. Y en el 2014 hizo la creación de principios de contabilidad de gestión global. Ya. Sí, porque tiene una unidad, una división que emite normas contables también, porque generalmente está muy relacionado el AIPA con las normas de auditoría, porque emite los pronunciamientos sobre normas de auditoría, que son los famosos SAS o SAS, que son estándares a nivel internacional. Incluso las normas que se recogen en nuestro país son las que provienen del AIPA. Por consiguiente es el organismo que está en la avanzada en la emisión de normas de auditoría, pero también emite normas contables. Por eso en la lámina que yo les indiqué en la presentación, les identifico ahí cuáles son los tipos de normas contables que emite el AIPA, para que los busquen, digamos, en esta investigación. Y tiene otra característica, que se llama Asociación de contadores públicos certificados. Y esa certificación tiene una característica, no sé si la pudiste ver, la certificación. No, profe. Ya, se las explico a todos.
la certificación es que el AIPA es como un organismo regulador de la profesión, un organismo superior. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estudian la profesión, se titulan, pero no están totalmente habilitados, según la ley norteamericana, para efectuar auditorías a grandes empresas, a las empresas más importantes, o firmar estados financieros, hacerse cargo de estados financieros. Para eso tienen que estar certificados por el AIPA, por esta entidad. Entonces, muchos profesionales se someten a la certificación y pasan a ser contadores públicos certificados. Pero esa certificación es tremendamente exigente, ¿vale? Es decir, es un examen al que se someten, y bueno, el que lo aprueba recibe la certificación por un plazo de 5 años, y tiene que ir renovándola cada 5 años, porque eso permite entonces que el profesional se mantenga actualizado. Ese es el propósito de esta certificación. Quizás es una experiencia que se ha tratado de replicar aquí en Chile en varias profesiones, incluida la nuestra. Y no sé por qué no se ha adoptado, pero creo que es una garantía de calidad para las profesiones. En Estados Unidos hay varias profesiones que están obligadas a certificarse, además de la nuestra. Entiendo que medicina, abogados y otras tantas profesiones que están obligados a certificarse para garantizar la calidad. Es una garantía de calidad, digamos. Es un aseguramiento de calidad. Entonces, esa es la característica. Acá hubo esfuerzos, algunas universidades empezaron unos procesos de certificación. Incluso yo recuerdo haberme sometido a uno que hizo la Universidad de Santiago, en que nos dieron esa certificación. Hicimos un curso de un año en la universidad. Nos dieron la certificación y con un plazo válida por 5 años, pero legalmente no tuvo mucho valor porque no está aceptada la certificación en nuestro país todavía. Así que probablemente llegue en algún momento. Es parte de la modernización de los sistemas financieros. ¿Qué más puedes aportar, Mauricio, con respecto al AIPA? Que es un organismo bien completo, es un organismo de los más importantes del mundo. Claro, eso es a grandes rasgos, profe, lo que pude encontrar, porque la mayoría de las páginas que tienen información del AIPA están en inglés. Ya. Hay en español también, puedes buscar para que le eche un vistazo. Si no, me mandas un correo o a través del aula me mandas algún mensaje. Ya, profe. Para darte alguna orientación. Gracias, Mauricio. Bueno, ahí estaríamos todos, ¿cierto? Bien. Claudio, desgraciadamente, está sin audio. Espero que le hayan interesado los temas. Con Claudio y podemos sacar un poco de información. ¿Cómo? Yo con Claudio igual estuvimos viendo información, solo que él no tiene el audio, pero lo puedo complementar yo. Ya, por favor. La SEC, como dijo usted, es similar a la CMF, sí, y es una institución independiente del gobierno, un organismo regulador y supervisor de los mercados financieros. Así es. Se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes federales, de los mercados de valores y regular la bolsa de valores en Estados Unidos. La SEC exige también a las empresas que están metidas en el mercado bursátil que revelen al público su información financiera, cosa de que los inversionistas puedan juzgar y decidir si es posible y es bueno invertir en un futuro o en el presente. Busca promover más que nada la divulgación de la información para hacer valer las leyes y las normas pertinentes, además de proteger la inversión y que la interacción entre las organizaciones y los individuos al momento de invertir sea favorable. No cuenta tampoco con autoridad penal porque impone sus reglas y sus infracciones son a través de multas, pero sí pueden transferir algunos casos excepcionales a los departamentos de justicia. Claro, eso es similar a lo que pasa con nuestra CMF. Sí.
es muy similar, sí. De hecho, son casi lo mismo en distintos lugares. Tuvo una actualización, o sea, más que una actualización, en una ley que se promulgó después de una crisis que ocurrió en el año 2008, y es la ley Dodd-Frank, que comenzó a regir del año 2010. Y por esta ley, la SEC empezó a tener más empresas a cargo, como de investigar, como de empezar claro, le dieron más facultades de investigar. Sí. Sí. Hasta antes de esta ley, ellos aproximadamente supervisaban 6.500 compañías públicas. Y una vez que se promulgó la ley Dodd-Frank, la SEC está obligado a supervisar a más de 30.000 instituciones distintas. Sí. A veces el lenguaje de institución pública en Estados Unidos, en los organismos internacionales de ese tipo, se están refiriendo como público, que empresas que en general en realidad son privadas, pero se le llama público a aquellas que son sociedades anónimas o son algún tipo de sociedad. Entonces, en el lenguaje estadounidense se habla de entidad pública. Y lo que es estatal se habla de estatal. Pero el lenguaje empresas públicas en Estados Unidos son fundamentalmente sociedades, ¿no? Sociedades anónimas y de otra categoría, para que les quede claro. Tú mencionaste 30.000 empresas públicas, y no hay tantas empresas públicas en Estados Unidos. Estatales, por decirlo así. Sí, no, es verdad eso, profe. Yo me equivoqué. No, si no te equivocaste, sí está bien, que se usa ese término. Yo simplemente estoy aclarándolo para que se sepa que cuando uno lee que son entidades públicas reguladas por la SEC, pero en realidad esas entidades públicas son porque son sociedades abiertas a público, digamos, porque emiten acciones, interactúan, en fin. Por eso se les llama así. Pero para nuestra jerga interna es distinto. Es lo mismo que pasa con las universidades en nuestro país, que se dice que hay universidades que son estatales. Y muchas veces las universidades estatales dicen somos universidades públicas. Sin embargo, opinan algunos rectores de las universidades tradicionales, como la católica, por ejemplo, que es privada, y dicen, bueno, nosotros también somos una entidad pública, porque también atendemos miles de alumnos, y también estamos abiertos a público, tenemos también, orientamos esfuerzos hacia la comunidad, que también ejercemos una acción pública. Entonces, ahí entre lo público y lo estatal hay una diferencia. ¿Se fijan? Entonces, por eso hago la aclaración. En el lenguaje que tiene la SEC, hay algunos organismos internacionales, pero en particular los estadounidenses. ¿Qué más, Esteban? No, eso es todo por el momento. Por el momento eso pudimos nuestra información, profe. De acuerdo, Esteban. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que ha sido interesante este intercambio y creo que permite que podamos motivar, digamos, para el trabajo que yo les subí al aula, para que ustedes complementen. Creo que todos están muy bien orientados en la información que tuvieron respecto a cada una de las empresas, y para que se hayan empapado inmediatamente de lo que es todos los organismos internacionales que emiten normas contables, para que vean la importancia que tiene la normativa contable a nivel internacional. Y ya vamos a aterrizar con cómo se manifiesta también esto en nuestro país, pero bueno, nuestra cátedra se llama Contabilidad Internacional, entonces tenemos que orientarla más hacia eso. Perfecto. ¿Algún comentario? Paso a la presentación de ahora. ¿La ven? Sí, profe. Ya.
Ya, esta es la presentación de esta clase, y probablemente dure un par de clases, y que tiene relación con las NIF. Porque ya en la clase pasada vimos todo lo que era la armonización contable, el porqué de la armonización, el porqué de la normalización, ¿ya? Y ya sabemos que las principales normas que están rigiendo a nivel internacional y que han sido recogidas en nuestro país son estas, las que tienen ahí ustedes en pantalla, que son las NIF, ¿cierto? Y que ya ustedes han tenido en el transcurso de su carrera, también han tenido que de alguna forma estudiarlas. Varios de ustedes estuvieron conmigo en auditoría de estados financieros y ahí vimos varias normas. Entonces, en esta exposición vamos a ver en líneas generales las características de las NIF. Por eso consta de 3 partes esta presentación: el contexto, qué son y de dónde provienen las NIF, y el proceso de convergencia en Chile, para que, si bien es cierto, ese proceso de convergencia fue fuerte hace varios años, pero todavía no terminan de converger en varios sectores, y ustedes podrían en algún momento trabajar en esto, y los elementos que vamos a ver en esta exposición les pueden servir de fundamento para que puedan tener claridad de cómo pudieran ayudar ustedes a desarrollar un proceso de convergencia en algún tipo de empresas. Si no son sociedades anónimas, que ya han convergido prácticamente en su totalidad, pero hay muchas pymes que sí están convergiendo. Hay una NIF para pyme específica, y hay otras que están convergiendo, están en plenos procesos de convergencia. Ahí es donde pueden ustedes tener un nicho, digamos, de especialización. Entonces, bueno, partamos con la primera parte de esta presentación. Algo histórico nomás, simplemente tal como ven ustedes ahí, se cita lo que pasaba a fines del siglo anterior y la primera parte de este siglo, que hubo una serie de crisis económicas, y que se impactaron fuertemente a la economía en términos globales. Bueno, primero la famosa crisis asiática a fines de los 90, 97, 99, por ahí, ¿cierto?, que impactó fuerte a la economía. Después, los casos de fraude en Estados Unidos, que ustedes seguramente han visto en varios ramos, es decir, les debe haber mencionado el caso Enron, que tuvo muchas consecuencias, y quizás desde ahí se produce como un quiebre, hay un cambio muy fuerte en la visión de muchos organismos internacionales, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de auditoría, porque el caso Enron impactó de tal forma que provocó el quiebre de muchas empresas y afectó a la economía norteamericana y arrastró a otros países también, pero tuvo como efecto, por eso se dice que las crisis provocan efectos positivos también, salieron una serie de regulaciones para asegurarse que estas cosas ojalá no vuelvan a ocurrir, pero obviamente sabemos que estas cosas pueden ser cíclicas y cada cierto tiempo tenemos crisis, ¿ya? Pero esa fue producto de fraude, porque eso fue un fraude, una manipulación. Hubo otros casos famosos de manipulación. Hay una manipulación en una banca, del sistema de pensiones norteamericano, en fin, que afectó muy fuerte en la economía. Pero estos son como los más conocidos y emblemáticos. Luego la crisis del sistema inmobiliario, ¿cierto?, lo que se llamó la burbuja inmobiliaria. ¿Se acuerdan ustedes? El año 2008, que ahora se habla mucho de lo que estamos viviendo hoy día a nivel internacional por el coronavirus, el impacto que está teniendo globalmente. Se dice que puede superar los efectos de lo que pasó en la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008, que sí fue muy fuerte, que provocó una tremenda caída en los mercados, en las bolsas, ¿cierto? Tuvo efectos en Chile, en nuestros fondos de pensiones, ¿ya? Que costó bastante tiempo recuperarse. Entonces, hay una serie de casos que han impactado a la economía global, de una u otra forma. Y eso obligó entonces que se empezara a pensar con más fuerza, bueno, cómo evitar que estos impactos sean tan fuertes, porque además había distintas formas de medir esos impactos.
porque cada país cuenta con sus propios sistemas financieros, sus propias regulaciones, sus propias normativas. Entonces era complicado medir hasta qué punto era el impacto y afectaba la interrelación, especialmente las interrelaciones financieras entre países. Bueno, debido a eso entonces se empezó a pensar en cómo superarlo, y apareció, por ejemplo, a raíz del caso Enron, apareció la ley SOX, que nos vamos a referir en una clase, no sé si la próxima clase un poquito más en detalle a esta, que impuso normas regulatorias, tanto contables, financieras, como de auditoría. En auditoría de Estado Financiero les mencioné la ley SOX y una serie de exigencias que plantea, especialmente para las empresas chilenas que tienen inversiones en Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos ajenos a la ley SOX. E impone muchos más controles, fortalece el control interno de las empresas, incorpora el modelo COSO como oficial para evaluar los controles internos de las empresas. Por lo tanto, es una ley importante. Hay una serie existían también paraísos financieros que, dado el impacto que tuvieron y lo que dejaron al descubierto, dejaron de serlo, digamos, sin perjuicio que todavía hay para algunos paraísos financieros. Pero cada día se ven más complicados porque todas las normas apuntan a la transparencia. Entonces, todo esto llevó a que se impusiera la idea de uniformar normas contables y financieras, ¿ya? Tal como dice la lámina, con el propósito de lograr mediciones consistentes, ¿ya? Adecuadas, confiables, homologables, ¿ya? Que sean homologables, que admita homogeneizar criterios. Fíjense ustedes, dice ahí preparación e interpretación de la información contable. ¿Ya? Yo agregaría presentación también, preparación, presentación e interpretación de la información contable. Entonces hasta aquí está claro el contexto, ¿cierto? El contexto fue que, dadas las crisis internacionales, se vio a nivel internacional la necesidad de conseguir una uniformidad en las normas contables para poder hacer mediciones comunes y homogéneas. Eso es en definitiva el contexto que yo les trato de imponer, de explicar acá en esta primera parte de la presentación. ¿Les queda claro el contexto? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo que son y de dónde vienen? Bueno, los quienes hicieron la investigación sobre las NIF lo van a tener más. ¿Aló? Apaguen los micrófonos si no van a intervenir. ¿O alguien quiere intervenir? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, partamos ahí, dice que ahí se menciona el JASB, el JASI, que sus compañeros lo expusieron muy bien hace un rato, o sus compañeras, parece que fueron, dos de sus compañeras, lo expusieron muy bien. Y que eran los organismos que emitieron estas normas, ¿cierto? El Comité de Norma Internacional de Contabilidad, que era el JASI, ¿cierto? Que dio origen al Consejo, pasó de ser comité, pasó a un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el JASB, ¿ya? Para emitir un conjunto de normas internacionales de información financiera de calidad, para que pudieran ser comprensibles y fácilmente implantables. Esta es la estructura del JASB. Está la Fundación JASI, que tiene 22 miembros que designan, supervisan y financian, que designan el consejo del JASB. ¿Sí? Es que, ¿qué diapositiva está viendo? Porque veo que usted cambia, pero no, yo veo siempre la misma. Normalización contable. ¿Está en la normalización ustedes? Sí. Sí, yo igual veo eso. Yo veo contabilidad internacional. Ya, un momento. Estoy en la diapositiva 8 yo.
Ya. Espera un poquito. Estaba seguro que ustedes estaban viendo la presentación. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora sí. Ya. Ya, vuelvo atrás y les muestro todo lo que había hablado a grandes rasgos. Esta es la presentación de hoy. Les dije que se dividía en tres partes: el contexto, qué son y de dónde provienen las NIF. Ahora sí la ven, ¿cierto? ¿Ahora sí? Sí. Y tercero, el proceso de convergencia en Chile. Esas tres. Vimos el contexto, que les expliqué lo de las famosas crisis internacionales económicas, la crisis asiática, el sistema inmobiliario, el caso Enron, en fin. La adopción de distintas normas regulatorias como la ley SOX, el criterio de uniformar normativas, ¿cierto? Y llegamos a qué son y dónde provienen las NIF, que están inmersos entonces en el JASC y el JASB. Y aquí aparece la estructura actual del JASB, que es la fundación JASC, que tiene 22 miembros, que designa el consejo del JASB, que tiene un consejo consultivo de normas, ¿cierto? Y que emite las normas, ¿ya? Aquí el consejo del JASB es la que emite las normas, pero además tiene un comité internacional de interpretación de información financiera, que es el IFRIC, ¿ya? Que interpreta normas. Igual, aquí tenemos que incluir también las que interpreta las NIC, que se llama la SIC, Comité Internacional de SIC, Interpretación de Normas, ¿ya? Ahí están todas. Pero esta es la estructura actual, ¿ya? La estructura actual del JASB, ¿ya? Y después tenemos cuáles son las normas. No. Bueno. Aquí no sé por qué. Espérense un poco. Ahí, ¿volvieron a ver? Sí, profe. Ya. Bueno, aquí la voy a mostrar así. Están el JASC y el consejo, el JASB, ¿cierto? Y emiten las normas. Entonces emiten las normas internacionales de información financiera, NIF, y las NIC. Para que quede claro, las NIC, que están aquí, fueron emitidas por el JASC hasta el año 2001, ¿ya? Y de ahí en adelante, el JASB comenzó a emitir las NIF, estas, ¿ya? Entonces, para que quede claro, cuando el JASC se pasó, le transfirió la función de emitir normas al JASB, se terminaron las NIC, que se terminaron de nombrarse como tal, pero siguen vigentes, digamos. Hay una gran cantidad, van de la 1 a la 41, y gran parte de ellas están vigentes. Algunas han sido reemplazadas por algunas NIF. Luego vienen las NIF, ¿cierto? Que son igualmente normas internacionales de contabilidad, ¿ya? ¿Eso lo tienen claro? Y después tenemos las CINIF y los SIC, que son las interpretaciones de normas, tanto de NIF como de NIC, ¿ya? Eso para que lo tengamos presente. En esta pirámide se muestra la jerarquía de las normas, ¿ya? En que están primero las normas, las NIF y las NIC, ¿cierto? Luego están las interpretaciones. ¿Qué significa una jerarquía de normas? Que unas priman sobre otras, ¿ya? Es lo que pasa con la jerarquía de las leyes, ¿ya? En derecho se dice que hay una jerarquía de las leyes, que está la Constitución de la República en primer lugar, luego las leyes constitucionales, las leyes, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes, los decretos supremos,
En fin, siguen hacia abajo la jerarquía de los cuerpos legales. Aquí la jerarquía de las normas contables. Entonces tenemos la NIF y NIC, luego las interpretaciones, SIC y SIF, luego hay unos borradores que son propuestos como para las interpretaciones y casos de discusión que son vistos fundamentalmente por el JASB y que a veces lo somete a consideración, incluso a análisis con algunas empresas. Por eso están en la base, que a veces para poder emitir una norma son compartidos para ver si son aplicables o no en la práctica con algunas empresas. Acá está lo mismo, pero en inglés, ¿ya? Hierarchy under IAS, IES, o IFRS, pero lo mismo. Bueno, ¿cómo comenzaron a implantarse la IFRS? El proceso comenzó en Europa, ¿ya? Y la Unión Europea fijó un plazo el año 2005 para que todos sus países estuvieran regulados por esta normativa, ¿ya? Y aquí dice, por ejemplo, que habían 25 tipos de estándares locales en la Unión Europea, ¿ya? Que cada país tenía su normativa. Y este fue un proceso de convergencia global. Utilizaban, además de sus estándares locales, tenían las mismas normas, las NIC, que también las utilizaban de una u otra forma, ¿ya? Y después se aplicaron en un inicio 7.000 compañías que aparecían reguladas, reconocidas, pero después se aplicaron a todo tipo de entidades en Europa. Y aquí algunos efectos, porque fíjense ustedes, cuando se converge de normativa nacional e internacional, ¿cuáles son los efectos? ¿Dónde impactan los efectos? ¿Saben ustedes dónde impactan? Si yo cambio de normativa nacional e internacional, tengo estados financieros hechos bajo lo que actualmente se conoce como PCGA, malamente, son normativa nacional. Yo converjo a NIF o IFRS. Va a haber variaciones en las cifras. ¿Dónde creen ustedes que impacta? ¿Cómo se refleja ese cambio? ¿Quién puede darme una respuesta? ¿Dónde creen ustedes que se refleja? ¿Me escuchan? ¿Aló? Profe, yo creo que es porque en la normativa internacional están agrupadas por rubro, no por cuentas así de glosa. Ya. Y, por ejemplo, los activos en normativa nacional, activos circulantes, si no me acuerdo, sí, caja, banco y todo eso. Sí. Y la internacional es corriente y después efectivo y equivalente al efectivo y así. Ya, me parece bien esa diferenciación. ¿Cierto? Es una diferenciación de estructura y que tiene una naturaleza, tiene una raíz, una explicación. Es por la naturaleza del tipo de información, que es muy importante, porque hay un cambio ahí, por eso se transforma de circulante a corriente, o no corriente, ¿ya? Que hay algún grado de relación, por supuesto, pero hay una diferencia sustancial en la naturaleza de la norma. Pero yo estoy hablando de los efectos, ¿ya? Y si bien está correcto lo que tú dices, los efectos se reflejan en el patrimonio y en los resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, cuando se produjo el proceso de convergencia a IFRS, muchas sociedades anónimas tuvieron un incremento en su patrimonio o un detrimento. La mayoría aumentó su patrimonio, la gran mayoría. Si ustedes se fijan en lo que está en la lámina que están viendo, dice efectos de la conversión a IFRS en Europa. Y aparecen una serie de empresas ahí. Y dice cambio en patrimonio y cambio en resultados. Si ustedes se fijan, hay varias que incrementaron su patrimonio y su resultado y otras no tanto, otras lo disminuyeron. Fíjense ustedes, ahí hay algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, Volkswagen aumentó su patrimonio en 113% y su resultado en un 11%. ¿Ya? Y así, acá Alcatel, el 48% en el patrimonio y 111% en el resultado.
pero otras bajaron. France Telecom, por ejemplo, disminuyó su patrimonio en un 16%, pero aumentó su resultado en un 8%. Y así. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde impacta el cambio de visión en los sistemas de información, el cambio normativo? En el patrimonio se ve reflejado, porque todos los cambios que se hagan en la primera convergencia, los cambios van a afectar a patrimonio, ¿ya? Fundamentalmente. Y en la mayoría de los casos es positivo el cambio, permite aumentar el patrimonio, porque hay visiones distintas, evaluaciones, métodos de evaluación distintas. Hay más flexibilidad en la información. Aquí hay un caso, el caso Volkswagen, específico, ¿ya? Dice capital y reservas de acuerdo al código comercial alemán, German Commercial Code, ¿cierto? Tenía en euros, en miles de euros, 9.811 millones de euros de patrimonio. Al converger a IFRS lo incrementó, miren. Patrimonio de acuerdo a IFRS. Pasando por todo el cambio, lo que significó la variación que hubo en distintos elementos, conversión de costos de desarrollo en los proyectos de inversión, cambio en los métodos de depreciación, que es súper importante ahí. Se incorpora el deterioro también, la capitalización de muchos gastos, ¿cierto? En este caso los inventarios, son gastos generales, los overheads son gastos generales en general. Con el cambio en las normas de arrendamiento, en la valoración de instrumentos financieros, los impuestos diferidos, hay una norma específica sobre impuestos diferidos, la NIC 12, la visión distinta en las provisiones. ¿Se fijan? Entonces eso aumentó el patrimonio de ese monto a este otro. ¿Se fijan? Acá hay otro ejemplo, en que disminuyó. En el caso Telefónica, en España, está el patrimonio de acuerdo a los principios contables de España al comienzo, y después el patrimonio al final, una vez efectuada la convergencia, ¿cierto? Con todos los ajustes del caso. Entonces aquí disminuyó el patrimonio. ¿Se fijan cómo el cambio afecta el patrimonio y los resultados? Aquí yo les estoy mostrando una visión que es real, digamos, de lo que pasó en Europa. En nuestro país, la gran mayoría de las sociedades, cuando convergieron, incrementaron su patrimonio. Yo diría el 80% lo incrementó, ¿ya? Y los que no lo incrementaron fue por algunas situaciones específicas internas de cada sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué son las IFRS? Aquí hay algo que es bien importante que lo tengamos presente. Lo que buscan es medir una forma distinta actividades y hechos económicos, acortar la brecha entre el valor contable y el valor económico. Aquí está la clave, porque estas normas más que contables son de tipo financiera, ¿ya? Y por eso buscan acortar, como dice ahí, la brecha entre el valor contable y el valor económico, ¿ya? Y son más financieras que contables, por eso incorporan en su desarrollo a todas las áreas de una empresa, no solamente la parte de finanzas. ¿Cómo están formadas estas IFRS? El marco conceptual, las normas específicas, las interpretaciones, y todo esto dan origen a los estados financieros, ¿cierto? Más las revelaciones, ¿sí? Están incorporadas en los estados financieros y que cada día son más bajo NIF, y que apuntan tienen como fin fundamental aumentar la transparencia de la información, ¿ya? Ustedes tienen que ligar las IFRS y las NIF con la transparencia. Lo que buscan es la mayor transparencia posible en la información financiera, porque no se olviden ustedes que estos procesos de convergencia han provenido de una serie de crisis internacionales globales. Entonces lo que se busca ahora es no solamente armonizar información, normalizar información, sino que también buscar la mayor transparencia posible, y por eso se buscan que se evitan muchas revelaciones. Entonces esta es una estructura básica de la IFRS, partiendo por su marco conceptual,
las normas, interpretaciones, las revelaciones, ¿cierto? Y los estados financieros elaborados bajo esta normativa apuntan a la transparencia, ¿ya? Entonces, sus objetivos principales: lograr mayor transparencia, homogeneizar principios contables para eliminar distorsiones y buscar un lenguaje contable común, ¿ya? Eso diría yo que son los objetivos principales: la transparencia y la homogeneización de principios para lograr la armonización contable, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Ya, fíjense ustedes, quedan un par de minutos para que vayamos concluyendo, y el resto lo vamos a ver en la próxima clase. Fíjense ustedes que la implantación, todos estos procesos de convergencia han representado desafíos para la profesión, para la auditoría, porque ahora, bueno, los auditores hemos tenido que tener otra mirada, ¿cierto? Estábamos acostumbrados, nuestra formación fue basada en toda la normativa nacional tradicional, y obviamente tuvimos que cambiar nuestro switch hacia las NIF. Por lo tanto, fue un desafío profesional importante para la auditoría, que tuvieron que adaptarse, preparar trabajos de auditoría ya utilizando sobre estados financieros elaborados con NIF. Hay una nueva mirada para la función contable, porque va a ser más amplia, ya va a ser de carácter no solamente contable, sino financiera, mucho más financiera que contable. Para los organismos reguladores, como la ex Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, que todas estas ahora están fusionadas dentro de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Y ahí dice: deja hacer función contable para hacer función económico-financiera, involucra a todos los niveles jerárquicos de una empresa. Porque, fíjense ustedes, involucra desde el directorio. Quienes tuvieron auditoría de estados financieros conmigo, recuerden que yo les decía que, aparte de los estados financieros, la CMF exigía que se presentara otra información, como la declaración del directorio de responsabilidad, la declaración de responsabilidad del directorio. ¿Se acuerdan? El análisis razonado, por ejemplo. Entonces, el directorio ya se empieza a involucrar y tiene que fijar políticas contables, financieras, procedimientos, métodos de evaluación, en fin, ¿ya? Es un desafío para los ERP, porque todos los sistemas de información contable y sistemas de recursos empresariales, como SAP, Oracle y otros, tienen que adaptarse a incorporar esta nueva estructura, ¿ya? Esta nueva normativa. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Por si acaso, para concluir, se los voy consultando uno por uno. Bárbara. No, profe, no tengo consultas. Ya. Esteban. No, profe, todo bien. Javiera. No, profe, tampoco. Gracias. Mauricio. No, profe, sin dudas. Gracias. Miguel. No, profe. Ya, bien. Natalia. No, Natalia profe. Andrea. Para diferenciar, tú eres Natalia Andrea. Sí. Y Natalia. Sí, profe, todo bien, todo claro. Gracias. Nicolás. No, profe. Ya. Y Valeria. No, profe, todo claro. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar viendo esa presentación en la próxima clase, en que vamos a ver también el proceso de convergencia que es producido en Chile y cómo ustedes podrían elaborar un proceso de convergencia. Así que con esto podemos concluir la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro, y bueno, cualquier duda la podemos aclarar en la próxima clase, o cualquier duda me la hacen llegar.
Bueno, y ya saben que está en el aula el caso número 1 para que lo desarrollen, y después iremos viendo otros trabajos también para que ustedes los vayan desarrollando y complementando los temas que vamos a ir viendo. Así que les doy las gracias y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. Y cuídense porque estamos en un periodo muy complejo y de repente sentimos como que esto que estaba tan lejos nos llegó y nos está pegando fuerte si no nos cuidamos. Vean lo que está pasando en otros países, que a veces países que se suponen más desarrollados que el nuestro no toman medidas oportunamente y hay un desastre tremendo. Vean lo que pasa en Estados Unidos, en Italia, en España especialmente. Así que es responsabilidad de todos nosotros y de cada uno de ustedes cuidarse. Así que nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, muchachos. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, que les vaya bien.